Oh, oh, oh. What if the strongest man in the room is the one who forgives? What if the richest soul is the one who gives? What if we're all running races nobody remembers? Burning through our lives, trying to shine a little brighter. What if the people we overlook today are the same ones we'd admire if we knew their story? What if somebody's miracle walked right by us and we were too distracted to notice the glory? What if we're wrong? What if love was the answer all along? Not who's right, not who's winning, not who's got the loudest song. What if we're wrong? What if the whole world's been searching in the dark, looking for treasure in the spotlight, while the gold was in the heart? What if the girl serving tables every night is carrying enough faith to move mountains? What if the man sleeping under city lights once gave more love than he was giving? What if heaven don't see status, don't care about the names we know? What if kindness is the currency and we're all a lot poorer than we show? What if we're wrong? What if love was the answer all along? Not who's right, not who's winning, not who's got the loudest song. Maybe the greatest people never become famous. Maybe the strongest hearts never get applause. Maybe the heroes are raising kids, working doubles, holding on when life gives them every reason to let go. And maybe one day we'll realize the people who changed the world were never trying to. They were just trying to love somebody well. Dios les bendiga y bienvenido a nuestro primer episodio del Criterio del Ministerio. Aquí conmigo se encuentra nuestro hermano Leo y hemos estado orando mucho por este momento. Sé que había hablado contigo, hermano, ¿verdad? Hacía tiempito ya que el Señor estaba poniendo esto en mi corazón y aquí estamos, guerreros. Dios es bueno, amén. Hermano, cuéntanos un poquito de ti. Un poquito sobre ti, quién eres, tu familia, quién eres y qué es tu vida, aún fuera de la iglesia. Bueno, pues Dios les bendiga. Pues ya como ustedes, bueno, la mayoría me conoce o muchos no me conocen y muchos me van a conocer. Mi nombre es Leo Vigildo García, soy mexicano por nacimiento, por gracia de Dios, de Oaxaca. Y tengo... Hasta la cuenta perdí, creo. Tengo 53 años. 52, 53 años. Soy del año 74. Y yo nací en un pueblo lejano de Oaxaca. Es una ranchería. Y ahí crecí casi toda mi infancia. Como, si no recuerdo, como 6 años. Es un rancho donde no... Un rancho donde no hay nada. Donde no hay nada. La escuela nos quedaba 2 horas. Teníamos que ir a la escuela 2 horas caminando y 2 horas de regreso. Ya como en la edad de 9, 10 años nos fuimos al pueblo y ahí fue donde conocí lo que es un pueblo y lo que es una escuela ya más. Después a la ciudad, como a la edad de 13 años. Y fue así como fui saliendo de no conocer nada a conocer cosas. Amén. No sabía ni lo que era una carretera pavimentada. Pero fue una infancia muy dura, muy difícil, de muchas carencias y de todo lo que se vive en un pueblo. Tú lo conoces, no sé si por allá donde tú pasa todo eso. Sí, hay pueblitos así, ¿verdad? Esas son las historias que uno escucha de niño creciendo, ¿verdad? Que viajaban mucho para las escuelas y era una parte en donde no había nada. No había nada. Y ahora, más reciente, ¿verdad?
estás ahora en un lugar mejor porque el Señor es más que bueno, ¿verdad? Cuéntanos un poco de tu familia ahora y cómo es la vida ahora, como te dije, fuera de la iglesia y cómo uno pasa los tiempos. No, pues gracias a Dios. Llevo aquí en Estados Unidos 22 años. Yo llegué aquí en el 2003. Y en desde el 2003 que yo llegué aquí, a través de mi hermano yo conocí lo que es la iglesia Alfa y Omega, donde actualmente me congrego. Okay. Fue el que me llevó hacia allá y pues desde ahí nos congregamos y de ahí no he sabido de otra iglesia de moverme. Llevo 22 años. Si wow, gloria a Dios, 22 años. Y ahí fue en donde conociste al Señor. No, yo ya venía, o sea, yo conocí al Señor. Yo en mi juventud, siempre desde cuando yo crecí y nací, ya mis padres eran cristianos. Entonces, pero crecí toda mi infancia y todo eso dentro de una familia cristiana. Amén. Fue donde, como todo joven, ¿verdad? Me desvié, pero nunca supe, y hasta el día de hoy doy gracias a Dios que no he sabido lo que es tomar alcohol, lo que es fumar, lo que es hacer todas esas cosas. Me desvié y hice otras cosas que no, pero en eso Dios me guardó. Amén, amén. Y entonces yo llegué aquí hace 22 años y me congregué y fue donde conocí en la iglesia conocí a Mercy, la que es mi esposa. De ahí empezamos a conocernos también y pues ya llevamos casi 21 años o 20 años juntos. Dios nos bendijo con 3 hijos, que es Jonathan, Jenny y Joy. Y pues ahí hemos crecido, de ahí hemos estado, y fue donde la conocí, fue donde crecieron nuestros hijos. Amén. Y hasta el día de hoy seguimos ahí. Amén, amén, gloria a Dios, hermano. Eso es una historia buenísima, ¿verdad? Porque viene de una infancia difícil, sí. Pero gracias al Señor, tu familia te llevó a través de esa trayectoria y te mantuvieron ahí firme. Ahora, hermano, si tú fueras a describir tu relación con Cristo en una palabra, ¿qué palabra sería y por qué? Sacrificio. Sacrificio, amén, amén, amén. Porque implica dejar muchas cosas. Yo sé que la vida cristiana no es para nada fácil. Si fuera fácil, cualquiera fuera cristiano. Pero cuando uno viene a los pies del Señor, la Biblia nos dice que la vida no va a ser fácil. Nos hace libres, la verdad nos hace libres. Amén. Y venimos a ser nuevas personas, venimos a ser nuevos en Cristo. Pero a partir de ahí comienza una lucha, ¿verdad? De ahí empieza la guerra. Amén. Y entonces yo me acuerdo cuando yo vine a Cristo, yo siempre caminé en los caminos del Señor y siempre me gustaba involucrarme dentro de lo que es el trabajo en la obra. Siempre participé con jóvenes, yo me acuerdo en mi juventud que fui maestro de niños, fui líder en la alabanza, fui hasta tesorero, me acuerdo que fui a México. Y tenía muchos trabajos que me gustaba hacer entre la obra. Pero no había tenido todavía ese encuentro personal con Cristo. Amén, o sea, sí. Estaba, pero no tenía ese... sabía de Dios, pero no conocía de Dios. Estaba como Samuel, que no entendía amén, seguro que sí. Es algo que yo le digo a la iglesia siempre, ¿verdad? Es una diferencia entre decir, Señor, acepto que entres a mi corazón, a Señor, acepto tu llamado en mi vida. Y es bien diferente, ¿verdad? Porque cuando hay gente que acepta al Señor y pues son salvos, pero es una diferencia cuando el encontronazo de verdad con el Señor, que dice, ahora voy a seguir la obra del Señor, voy a hacer lo que el Señor me ha llamado a hacer. Y eso me lleva a la próxima pregunta, hermano. ¿Cuándo fue que verdaderamente sentiste el llamado de servirle al Señor? Te digo, yo trabajaba dentro de lo que es tener el trabajo en el ministerio, pero había una ocasión, nosotros en México, yo asistí a una iglesia de muy joven, y ahí había un grupo que se llamaba Escuadrón de Servicio Cristiano. Era como donde tú ibas a la montaña, te ponías tu ropa como de militar, y era de Escuadrón de Servicio Cristiano se llamaba. Y yo recuerdo que en una ocasión siempre nos juntábamos los sábados, y a veces habían eventos que teníamos que caminar al cerro 6 horas, 7 horas, íbamos y ahí nos quedábamos en la noche para orar y hacer fogata y todo lo que hace un militar y entonces en una ocasión hubo un llamado entrando en todo ese grupo de quién quería
tener ese encuentro con Dios. Yo recuerdo, no me acuerdo de la fecha, porque yo siempre lo he testificado, no me acuerdo de la fecha exacta, ni el año exacto, pero me acuerdo el tiempo en que yo recibí mi corazón a Cristo. Y me acuerdo de la persona que hizo el llamado. Amén. Yo me acuerdo, yo no sé si ese hombre vivirá, si ese varón de Dios vivirá, no lo sé. Él se llamaba Netzahualcóyotl. Y él hizo el llamado y dijo, ¿quién quiere aceptar a Cristo hoy? ¿Quién quiere venir a los pies de Cristo? ¿Quién quiere tener ese encuentro? Pues, yo me acuerdo que yo fui y entregué mi corazón a Cristo. Amén. Y fue de ahí donde ya las cosas empezaron a cambiar. Yo trabajaba dentro de la iglesia, tenía mi rol dentro de la iglesia, pero no era ¿cómo se llama? No había conocido aún al Señor, ¿verdad? Amén. Decía Job, de oídas te había oído, pero ahora Amén. mis Ahora ojos más te ven. mis ojos te Y ven. entonces Amén. fue ahí donde yo empecé a tener ese más amor por el Señor y mi trabajo en la obra fue más, que hasta el día de hoy Más detallado. no me he mantenido sin hacer nada en la iglesia desde esa ocasión. Aún llegando aquí, yo no conocía a nadie, yo no sabía, no conocía a nadie. El pastor me lo presentó a mi hermano y a partir de ese día le dije, hermano, en lo que yo le pueda servir, aquí estoy, yo vengo aquí, ya le di mis referencias y me puso a cantar luego, a tocar la Amén. guitarra y a ministrar en la iglesia. Y pues ahorita Ya estamos estás hoy. sirviendo al Señor. Amén. Y sé que me has dicho que has trabajado en varias áreas, en varios ministerios y en varias áreas de la iglesia. Ahora, una pregunta para ti sería, ¿cuál ha sido el ministerio que más ha impactado tu corazón? He estado ya pero el que más es en el de la alabanza. Es ahí donde yo he estado más involucrado, como que es el que más he recorrido. Como te digo, he estado con los jóvenes, he trabajado en mi juventud, trabajé con los jóvenes, trabajé con los niños. Me acuerdo que había un grupo de panderos, de niñas panderistas, no tenía líder. Amén. Y entonces, pues tú sabes, hacían lo que querían Hey, y todo. Y el pastor dijo, alguien se tiene que encargar de ellas. Yo me encargué de ellas y organizar y que hubiera una disciplina. Amén. Entonces me tocó trabajar con ellos. Pero lo que más te digo ha causado eso en el área del ministerio de la alabanza, de poder levantar adoradores, porque pues Amén. cantantes hay muchos, músicos hay muchos, pero levantar Amén. realmente gente que adore, que realmente sirva al Señor de tal manera que eso sea no una carga, sino un trabajo que se haga para el Señor. Amén. Con el corazón. Seguro que sí, adorar al Señor es algo que es especial, especialmente en el servicio, ¿verdad? Cuando estás abriendo la escena, ¿verdad? Para poder ayudarle al pueblo de Dios llegar a ese momento, a ese encuentro con el Espíritu. Es algo bien poderoso y honestamente sí he estado en los servicios donde tú adoras y adorar no es lo mismo que cantar. Eso No. sí es Y así. te digo, no es una tarea fácil, ¿verdad? Porque ha tocado recorrer caminos donde te quedas sin nada, te quedas sin nadie y te toca hacerlo solo. Y de repente tú levantas algo y empiezas de repente viene algo y te vuelves a quedar solo. Pero te digo, eso es lo que en tu vida te marca, porque sabes que independientemente tú no dependes de los músicos, dependes de Dios. Y si Dios te bendice con gente que sabe ministrar y que sabe adorar, gloria a Dios por ello. Pero llegará el tiempo en que no lo vas a tener. Amén. Vas a tener que solo tú y Dios y esa relación con Dios y ese encuentro a través de la alabanza, porque eso es lo que te abre te conecta con Dios antes de que llegue la prédica. Amén, Entonces, todo eso, digo, eso es lo que ha impactado mi vida. Y no soy buen músico, no sé de mucho pero pues hasta donde Dios me ha dirigido, es más, digo, es tener realmente ese encuentro primero con Dios y todo lo demás viene por ahí. Amén, así es, hermano. Y hermano, sabemos que el servirle al Señor muchas veces requiere, ¿verdad? Y algo que fielmente he creído, que muchas veces los más que trabajan son los que menos reconocimiento reciben. Sí. Para ti, hermano, ¿qué significa servir sin buscar reconocimiento? Pues como te decía al principio, sacrificio. Amén, sacrificio. Porque tú no buscas hacer algo para que te recompensen. Si viene, gloria a Dios. Amén. Pero te digo, yo lo he hecho, lo que es aquí, hablando nada más en lo que es aquí, en Alfa y Omega, pues 20 y tantos años trabajando. Wow. Y no espero que nadie me reconozca. Y hemos hecho trabajos
que nadie lo ha visto, ¿verdad? Que lo hacemos sin que nadie te vea y nadie te diga nada, y nadie lo sabe. Amen. Hay cosas que a veces uno hace que nadie se da cuenta de lo que tú estás haciendo. Ujú. Pero no me voy a poner a decir, hermano, yo hice esto, hice aquello. Amén, Nadie a así veces se da cuenta Amén. cómo funcionan las cosas, cómo hay cosas que tienen que funcionar. Y por el hecho de que tú vas día con día y la gente ni cuenta se da. O sea, los hermanos no se dan cuenta. Pero hay cosas que se hacen atrás que requiere sacrificio, que Sí. requiere tiempo, pero que no lo vas a tener recompensado con alguien que te... Pero tú sabes que Dios te está Amén, mirando así y que el es. que te va a recompensar es Dios, porque yo lo he visto hasta el día de hoy. Amén. Si así tú me preguntas que cómo he visto esa recompensa a través de mi vida, a través de lo que Dios ha hecho en mi vida. Si estoy aquí es gracias a eso, a que Dios ha Amen, tenido. amen. Entonces, hay cosas que digo que nadie te lo va a ver, nadie te lo va a recompensar. Y uno no espera eso, de ponerme ahí a decir, hermano, yo hice esto, hice aquello. Miren, ustedes ni cuentan se han dado que esto ha pasado aquí y qué ha sucedido. Y tú sabes, sabes estar hasta altas horas de la noche. Contigo lo hemos vivido. Entonces, Amén, estar hasta altas horas de la noche haciendo algo y nadie se dio cuenta. Amén, Pero sin así embargo, es. tú haces algo para que algo funcione, pero no buscas Eso el es. ¿cómo se llama? El reconocimiento de la gente. Tú Así sabes que es. Dios lo está viendo. Dice que Dios, lo que tú hagas en secreto, un día Dios te lo va a reconocer Amén, en así público. es. Y eso es así, ¿verdad? Así es la relación con el Señor. Sí. Muchas veces es las batallas en secreto que muchos no ven. Ujú. Y es así, ¿verdad? Y especialmente hoy día que vivimos en un mundo que es tan de protagonismo, Sí. se hace difícil, especialmente ahora sentirle al Señor, ¿verdad? Porque hay muchos que pues llegan y pues, se sienten así, pero si algo le podíamos motivar a alguien así, es hazlo para el Señor. Amén. Sí, pues. Así es. Hermano, tantos años sirviendo, me has mencionado que has estado en esta iglesia en particular, más de 20 años. Sí, Wow. pues. Una pregunta que te tengo es, ¿qué te motiva seguir sirviendo después de tantos años? El amor a Dios. Porque si tú no amaras a algo, yo siempre le digo a los muchachos que lo que hagamos, lo hagamos por convicción y no por obligación. Amén. Porque si tú haces las cosas por obligación, te va a costar. O sea, no lo vas a hacer realmente porque amas a Dios, sino porque alguien te está diciendo. Amén. Te digo, todos los procesos que hemos vivido, si tú no amaras a Dios con todo lo que hemos pasado, lo que yo he pasado, es para que ya desde hace mucho hubiera dejado y ¿saben qué? Me voy al lugar donde esté más cómodo, donde no haga nada Ujú. y donde nada más sea ir y venir y no, pero digo, todos estos años de trabajo han sido porque uno ama a Dios. Amén. Dice la Biblia que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Eso es los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si Dios te hizo un llamado a hacer algo, Dios te va a recompensar en algún momento. Y aunque en el camino ya sientas que a veces no vas a llegar, tú te levantas y Amén. peleas esa batalla, porque no es como comiences, es como vas a terminar. Amén. Entonces, en todo eso ha sido un trabajo, no te voy a decir que fácil, ¿verdad? Porque a veces han venido los pensamientos a la mente de dejar todo y decir no. Entonces han sido procesos bien duros, bien difíciles, donde solo la mano de Dios ha estado. Porque aún tú conoces ya todos los procesos que se han vivido y realmente el tener la palabra correcta para aquel que ya no quiere más. Hay que ser sabio para poder Amén. decir qué tiene que hacer. Amén. Porque es fácil hablar y decir, no, mira, sabes que deja todo, pero tener la palabra correcta conforme a lo que la palabra de Dios enseña es bien difícil, pero te digo, es todo por amor a Dios. Amén, así es. El amor al Señor es esa adrenalina. Y aunque sí, el camino muchas veces se hace difícil y es una jornada, es más, hoy mismo estaba hablando de eso con los hermanos, que el hermano Pablo nos dice permanecer firmes, ¿verdad? Y no es fácil permanecer firmes, pero sí vale la pena. Sí. Porque aunque sí han habido sacrificios y han habido momentos difíciles, así mismo el Señor nos ha dado momentos de gloria, momentos hermosos. Hermano, comparte con nosotros un momento de esas experiencias más hermosas que has tenido y has vivido sirviéndole al Señor. Pues ahorita, así en mente no se me viene una específica, pero yo pienso que la vida misma, en todo el recorrido que hemos hecho, Dios ha tenido tremendas cosas que nos ha dado en la vida misma, ¿verdad? Porque, digo, si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, no estaríamos aquí. Entonces,
en todo este proceso que Dios ha permitido en nuestras vidas de vivirlo tanto en México como aquí, han sido procesos que a veces han sido duros y difíciles. Yo te voy a decir en una ocasión, yo de tanto que estaba, de tantos procesos tan duros que estaba viviendo, llegué a un momento de tener ansiedad y de tener ataques de ansiedad y de pánico. Fueron momentos difíciles, donde yo me levantaba a las 2, 3 de la mañana y empezaba, o sea, a tener esos ataques tremendos en la vida que yo no se los deseo a nadie. Los que lo han vivido han sabido lo que yo les estoy diciendo. Y esos ataques empezaron a hacer en mi vida que yo pensé que me iba a morir, iba a pasar muchas cosas. Sí. Eso tiene como 3 años, 2, 3 años atrás. Pero fue algo que marcó mi vida, que marcó o sea, de cómo yo estaba tal vez tomando las cosas como que yo las podía resolver, cuando era Dios el que tenía que tomar el asunto. Y eso me lleva a un punto. Ahora, hablando de esos momentos difíciles, ¿verdad?, que tú has vivido y has pasado, me imagino que han llegado tiempos y momentos donde, como mencionaste ahorita, ya te dieron ganas hasta de dejarlo todo y ya de dejar de servir, ¿verdad? En esos momentos difíciles, ¿hacia dónde es que tú te diriges y qué es lo que te ayuda a permanecer firme y permanecer en lo que el Señor te ha llamado a hacer? Ahí es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta que lo que nosotros aprendemos a través de la palabra, eso lo tenemos que poner en práctica. Yo te voy a decir una cosa, cuando yo estaba pasando por esos procesos de que me daban ataques de ansiedad, venía esa palabra que de repente yo mismo predicaba, ¿verdad?, en la iglesia, que yo mismo hablaba y que qué hacer en esos momentos. Entonces, la palabra es la que viene y te sostiene y te viene a tu mente, tal vez una palabra que escuchaste de alguien que predicó acerca de esos momentos, qué hacer, cómo, aunque en ese momento estás pasando un proceso bien difícil en tu mente porque estás peleando con tu mente. Es una pelea de la mente porque tu corazón se empieza a acelerar a 1000 por hora y sientes que te vas a morir, o sea, sientes que ya no vas a salir. Y entonces es donde viene la palabra y te dice, oye, pon en práctica lo que estás predicando, pon en práctica lo que escuchaste, porque este es el momento. Entonces, a partir de eso, Dios empezó a trabajar en mi mente, en mi corazón, en todo. Y empecé a salir de eso, saber de que, a tomar la palabra que dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, yo sé que lo tengo, que Dios es el que tiene que hacer la obra en mí. Y fue donde las cosas empezaron a cambiar y a partir de que esa palabra empezó a hacer algo en mi vida, empecé a manejar de otra manera esas situaciones. Que al día de hoy yo sé que de repente vienen, pero sé cómo pelear con eso, porque es una batalla. Yo no sé si tú lo has vivido en algún momento, ese tipo de cosas, pero es una batalla de la mente, donde tu mente empieza a trabajar y si tú le das lugar, empieza a meterse cosas y empiezas a sudar frío, te empiezan a dormir los pies, las manos. Amen. Y eso es una batalla dura. Sí, las batallas esas que, pues desafortunadamente, they leave you crippled, dicen, te dejan completamente inválido, te dejan en momentos, que uno no quiere ni salirse de la cama. Han habido mañanas, ¿verdad? Y sé que muchos que nos están viendo a través de las redes y muchos que hemos hablado y conocido, también han pasado por estos momentos. Sí. Y tú piensas que porque eres cristiano no te van a pasar estas cosas. Tú dices, y eso es lo que el enemigo viene y trabaja en tu mente. No, porque tú eres cristiano no te van a pasar ese tipo de cosas. Claro, porque eres humano. Y el enemigo sabe dónde va a atacar. Y sabe que si tu mente es débil, por ahí te va a atacar. Entonces, yo pensé que yo no iba a estar vivo hasta el día de hoy, porque pues con todo lo que yo viví eran las madrugadas más duras y difíciles, donde me tenía que levantar y mi esposa está de testigo que ella estaba conmigo ahí y me levantaba y le decía, yo siento mal, pero decía, si me voy al hospital se me volvía más el estrés porque decía, ¿cuánto voy a pagar nada más por ir a un hospital? y porque hoy día hasta buscar ayuda, ¿verdad? Ir al hospital a ver, te causa más estrés de lo que está pasando, mejor. Y entonces, y mejor hay veces buscar al Señor y orar que el Señor te ayude. Entonces todo ese proceso pasaban y ya descansaba y de repente otra vez. Y yo me acuerdo que hubo una temporada, yo no sé si ya el enemigo tenía en mi mente, pero era a las 3 de la mañana exactamente cuando me sucedía. Y fue por mucho tiempo. Exactamente me fijaba y eran las 3 de la mañana. Y dije, ¿pero por qué me tiene que estar pasando esto a la misma hora? Y entonces es donde empezó esa batalla, esa lucha de poder pelear en contra de eso y de poder tener eso. O sea,
digo, tal vez nunca lo he contado, se lo estoy contando a ti y todo viendo, pero eran esas batallas tan duras que Amén. tenías que pelear y gracias a Dios la ganamos. Amén, y la Porque- ganaste, ¿verdad? Algo que te puedo preguntar es, ¿qué has aprendido acerca de la fidelidad de Dios en esos momentos difíciles? Que aquí estoy. El Señor ha sido fiel, ¿verdad? Sí. El Señor está con nosotros y cuando Él nos llama, Él nos respalda. Sí. Amén, así Y es. yo sé que sí, son, digo, no, cuando tú le estás sirviendo al Señor, unas cosas que tú tienes que ver es que no lo va a tener fácil el enemigo, no va a estar contento, Amén. porque sabe que estás sirviendo, estás haciendo algo para el Señor. Y así Y es. se va a ¿verdad? meter en tu mente, se va a meter con tu familia, con tus hijos, con tu salud, Amén. con los mismos hermanos de la iglesia. O sea, va a haber una batalla donde el enemigo no va a quedar conforme con lo Sí. que tú estás haciendo, y eso lo tenemos que tener bien claro, Sí. de que todos los que hemos vivido en esta situación, si el enemigo sabe que no te puede atacar por tu familia, te va a atacar por la iglesia. Sino que si tienes, sabes, firmes en lo que tú estás, en lo que tú sientes, en lo que tú sabes sabes dónde estás parado, vas a saber cómo pelear en contra de eso. Amén. Porque digo, las luchas han sido duras y han sido duras tanto en la familia, ¿verdad? Porque tal vez yo te lo platicaba en algún momento de cómo ha sido esa, ¿no? Pero que ese momento no sea un momento que te derribe y digas voy a dejar todo, Amén. porque en el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero que tenemos que recordar que Él ya venció al mundo. Amén, así Él ya venció el mundo, amén. Y eso así es bueno y también especialmente pues cuando estamos pasando por esos momentos ayuda bastante tener la familia estable o aún una iglesia estable, una congregación, un grupo de personas que te ayuden. Hermano, después de tantos años en el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué tú crees que hace saludable a una iglesia o una congregación? El pastor que estuvo anteriormente en Alfa y Omega decía, una familia saludable es una iglesia saludable. Amén. Yo pienso que a partir de ahí empieza todo, que una iglesia sea saludable. A partir de que en tu familia sea una familia, porque si tienes una familia que está en problemas y vas en la iglesia, vas a contaminar eso. Amén. Y entonces, dice la Biblia que un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Entonces, a veces estamos procesando, como te digo, procesos difíciles. Y cuando la familia, yo sé que no todas las familias, muchas familias están pasando o pasamos procesos difíciles. Sí. Pero si nosotros nos sabemos mantener dentro de los caminos del Señor, independientemente de lo que pase, y caminamos hacia esa meta, vamos a hacer una iglesia saludable. Yo sé que no va a haber la iglesia perfecta, porque no la hay, Ujú. pero sí hay una iglesia que pueda caminar y dentro de lo que, mientras vivamos en esta humanidad, yo sé que mientras estemos en este cuerpo, Amén. la carne va a estar Así a es. la orden del día queriendo dominar. Y van a existir conflictos entre las iglesias porque no todos vamos a pensar igual. Amén, amén. Entonces hay veces que hay que corregir cosas. Pablo mismo tenía ese problema en los Corintios, ¿verdad? De que había muchos problemas, pero sin embargo él escribía cartas y decía, miren, esto tienen que hacer, esto tienen que pasar. Pero, y eso es algo que hoy sucede hoy en día, Sí, amén. de que hay muchos conflictos dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque primeramente no hay temor de Dios a veces. Ujú. Y por lo que tú crees, te dejas, a veces tú piensas cosas diferentes y lees algo y quieres que todos los demás piensen igual que tú y el otro piensa diferente y lo único que estamos haciendo es crear un conflicto, pero no nos estamos guiando a lo que la palabra del Señor dice. Ujú. Entonces, algo que la iglesia primitiva tenía es que tenía todo en común, Amén. y algo que nos falta a nosotros Amén. es tener todo en común, y es que tiene que ver mucho las culturas, ¿verdad? De cómo yo soy, ejemplo, tú eres puertorriqueño, yo soy mexicano, y tal vez tu forma de hablar es diferente a la mía, tu forma de llevarte con los tuyos es muy diferente, y a veces eso crea pero yo pienso que mientras estemos dentro de los parámetros de lo que Dios marca, vamos a tener una iglesia saludable. Amén. No perfecta, ¿verdad? Porque Amén, eso iba a tocar ese mismo tema, iba a decir, porque es fascinante porque es la realidad, ¿verdad? No hay iglesia perfecta, no hay lugar perfecto, pero sí podemos trabajar juntos para ser mejores cristianos, Sí. mejores siervos. Hermano, ¿qué calidades tú piensas que distinguen un verdadero siervo de Cristo? ¿cualidades o calidades? ¿Cualidades? ¿Cualidades que distingue? Sí.
Un verdadero. Un verdadero siervo de Cristo. Alguien que en verdad es una persona que está siguiendo la palabra. Sus frutos, yo digo los frutos que muestre cada... Dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Amén. Amén. Entonces, tú vas a conocer a una persona que realmente está dentro de los parámetros de lo que la Biblia marca, esos son sus frutos. Amén. Porque si alguien te está diciendo algo y te está diciendo que es algo y resulta que sus frutos son diferentes, es algo que tú vas a decir, bueno, esto no concuerda, ¿va? Esto no va de acuerdo a lo que... Sí. Pero los frutos son los que tienen que ser... Amén. Nos dice Pablo que no somos cartas abiertas, leídas por todos. Sí. Entonces, todo lo que tú hagas, siendo tú cristiano, la gente lo va a ver y lo va a decir, no, este dice que es cristiano, pero realmente no se ve que es cristiano. Y eso es una batalla grande, ¿verdad? Cuando vemos y estamos evangelizando o hablándole a alguien, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Verdad? Dicen, oh, si en la iglesia están peor que uno. Sí. ¿Verdad? Ahora, ¿qué consejo tú le darías a alguien que está comenzando a ir a la iglesia, que está comenzando a servirle al Señor y está en esos primeros caminos? Algo que yo siempre le he dicho a personas que están entrando dentro de lo que es la iglesia o que quieren primeramente entregar su vida al Señor. Muchos no quieren ir porque dicen que la iglesia les prohíbe hacer muchas cosas. Y yo me he encontrado con personas que me dicen, no, es que no voy a la iglesia porque ahí te prohíben hacer esto. Le dije, tú no vas a llegar a la iglesia y te vas a encontrar con un letrero ahí grande que te diga, mira, tú no te puedes vestir así, no puedes ser así, no puedes hacer esto. Con una no, le dije, no te lo vas a encontrar. Cuando tú vienes a Cristo, Dios mismo a través de su Espíritu Santo te va marcando en tu mente, en tu corazón, qué es lo que tú debes hacer y qué es lo que no debes hacer. Ni yo, ni nadie, ni un pastor te puede obligar a hacer a decirte, ¿sabes qué? A partir de hoy ya eres cristiano, tú vas a venir vestido de esta manera, o te vas a comportar de esta manera, o vas a hacer esto. La palabra misma te va a ir entrando a tu corazón y transformando eso que tal vez estás mal, pero no te lo voy a cambiar, porque si yo te lo quiero cambiar, voy a fracasar. Pero Dios a través del Espíritu Santo va a ir cambiando, transformando. Amén. Y el que quiere entrar en el ministerio, sabiendo de que en el ministerio se necesita sacrificio. Porque hay mucha gente que se emociona y se deja llevar por las emociones. Yo no sé si tú lo has visto. Pero le dice, vas a servir en esto, y se emociona y dice, wow, yo lo voy a hacer. A los 3, 4 meses es pues que esa persona, en lugar de ir creciendo, va bajando. Y entonces, ¿por qué? Porque tal vez no dimensionó lo que es trabajar y el sacrificio que tenía que hacer. Porque te vas a encontrar con muchas cosas. Te vas a encontrar con conflictos dentro de donde tú mismo estás. Te vas a encontrar con la gente, no te va a responder como tú quieres. A veces van a haber cristianos que tú, por ejemplo, si estás en un ministerio, supongamos que de varones, de damas, y a los primeros días entras con ganas y todos, eso pasa en todo. Entran todos con ganas y dicen, no, sí, vamos a darle. Pero al partir del tiempo ya empieza a entrar lo que es la pereza, empieza a entrar lo que es... Y empiezas a ver que en lugar de subir va menguando. Es ahí donde tú tienes que usar la sabiduría para poder dirigir lo que tú tienes. Pero si en lugar de usar la sabiduría te desanimas, pues vas a dejar eso así, no. Y ya empiezas a menguar y en lugar de que eso te ayude, te causa estrés y resulta caer. Y vienes y caes en algo que tú no esperabas. Entonces yo pienso que todo eso es... Todo es al poco a poco, sí, suave. Y el cambio siempre viene y todos los procesos cuando uno los comienza, sí los comienza con emoción, es terminar la carrera, como dice nuestro hermano Pablo. Y en realidad cuando uno está en eso, ¿verdad? Algo que mencionaste también, que mucha gente pues se siente que le van a prohibir hacer esto, o aún, el otro día hablaba con alguien que decía, oh, me gustaría ir a la iglesia, pero me da vergüenza porque pues no viven bien. Pero la iglesia es un hospital. Sí, somos todos aquí para ayudarnos y para, somos imperfectos y mucha gente tiene esa mal percepción de lo que es el cristianismo, de que entran si esas personas y como mencionaste, que te ven hacer algo afuera y ya tú sabes, y no debemos de vivir así, ¿verdad? No debemos de ser piedra de tropiezo para nadie, la palabra declara, ¿verdad? Y algo que te pregunto, hermano, ¿qué cosa crees que nunca debería perderse en la iglesia? Yo digo que 3 cosas: la oración, la lectura de la palabra y el ayuno. El ayuno. Inclusive estaba viendo eso, que bajaron de varias traducciones el ayuno. Uno de los versos le quitaron la Biblia ahora. ¿Oh, sí? Sí.
estaba viendo eso, pero tú dices la oración, el estudio y el ayuno. Yo quiero entrar un poquito más en detalle eso. Porque yo pienso que la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que usar una armadura, porque dentro del proceso que un cristiano vive, tú sabes que van a haber batallas. Si tú no estás armado, Si no estás armado, vas a ser presa fácil del así enemigo. es, así es. Y una de las cosas que nos habla Efesios 6, creo, es de toda la armadura que un cristiano tiene que así tener. Y habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si tú no tienes esa palabra, ¿cómo vas a pelear? Hay cristianos que viven en la mediocridad, que pues son cristianos de nombre, porque realmente no estudian, no tienen un momento de estudio de la palabra, Sí, no oran. sí, es así. Y la oración, tú sabes que eso es algo, unas cosas Oración importantes. es la conexión con el Sí, Señor. pues. Sí, Y el no, ayuno es lo que te conecta, o sea, no es un mandamiento, porque el ayuno no es un mandato, pero sí es algo que el Señor Jesús mismo lo hizo. Si hablamos en la Biblia, muchos personajes de la Biblia hicieron, ayunaron. Pero cuando tú vas al ayuno es porque ya tu lectura de la palabra y tu oración te están llevando a hacer lo tercero, que es el ayuno. Entonces nosotros tenemos que tener esa firme convicción de que lo que te alimenta tu alma es la palabra, lo que alimenta tu espíritu es la palabra, y esa conexión con Dios. Yo no puedo conocer a un patrón si no hablo con él. ¿Cómo yo te voy a conocer y saber quién eres si no hablo contigo? Amén, así es. Entonces, eso es la oración, tener que tener ese contacto con Dios y saber quién es Él. ¿Cómo lo voy a conocer? A través de su palabra. Pero si no oro y no platico contigo, pues no. Tenemos un manual que es la palabra, y esa es la que nos va a dirigir y nos va. Así es. Entonces, una iglesia para que madure, para que crezca y para que sepa en dónde está parado es a través de la palabra. Y entonces, y la comunión, hay muchas, dentro de eso todo eso te va a llevar a que tú tengas comunión con los hermanos, a que tú tengas espíritu de servicio, porque pues el Señor nos mandó a servir y no a ser servidos. Amén. A partir de eso tú tienes que compartes unos con nosotros, pero no va a ser al revés si no tienes palabras, si no tienes oración, porque eso te va a llevar. Cuando la Biblia habla de que el día del Pentecostés dice que estaban todos unánimes, ¿sabes? En ayuno y oración. Amén. Y cuando sucedió la venida del Espíritu Santo, dice que después ellos empezaron a hablar con denuedo la palabra. Compartían todo lo que tenían unos con otros. Y lo daban y decían, no, mire, yo comparto esto y comparto aquello. No era nada por obligación, todo era por convicción. Amén. Y eso es lo que falta hoy en día, tal vez, hacer las cosas por convicción y no por obligación. Así Porque es. cuando tú lo haces porque el pastor te dice que tienes que hacerlo, sale de mala gana, tú sabes que no tienes el deseo de hacerlo, lo haces porque te obligaron a hacerlo. Pero cuando tú lo haces por convicción, no sientes o sea, no te pesa hacerlo porque sabes que no estás viendo si que el otro hermano lo hizo o no lo hizo. Lo haces Porque- para el Señor, porque- entre tú y Él. Sí, y Sí. esa que así pues. Así es. Así. Amén, así es. Y cuando nosotros llegamos a ese punto, ¿verdad? De entrar más profundo con el Señor, ¿verdad? Que uno entra en la oración y entra en los estudios bíblicos y entra en el ayuno, inclusive el ayuno es parte del proceso, ¿verdad? Cuando vemos muchas personas en la palabra estaban pasando por momentos o difíciles y momentos de guerra. Y cuando uno está, el otro día estaba hablando con las iglesias y estaba diciendo, tú sabes, me fascina porque cuando andas adolorido, ¿verdad? Ya no te dan ganas ni de comer, ¿verdad? Y así nosotros debemos de ser, buscar al Señor y entender que el mundo está perdido y que nosotros somos llamados para un tiempo como ahora. Y esa convicción nos llevará a ese mover, ¿verdad? Debemos de ayunar, debemos de hacer todo eso. Y ahí es en donde podemos ver la gloria del Señor, la mano de Dios moviéndose en nuestra vida, hermano. ¿Hay algún momento en tu vida que hayas visto claramente la mano de Dios moverse? Cuéntanos de un momento así. Como te decía hace rato, cuando yo estaba pasando por este proceso tan difícil en mi vida, que fue lo que te contaba hace rato Sí. en los momentos que pasaba de ansiedad y ataques de pánico. Amén. Llega el momento en que tú tal vez
como que tu fe se debilita, ¿va? Porque ves que no hay salida. La fe se debilita y uno empieza a mirar a todo alrededor, Sí. ¿verdad? A toda la tormenta y uno dice, ¿cómo es que yo voy a hacerle para pagar aquí, para hacerla Sí. allá? Y es ¿Verdad? donde Dios se ha manifestado de una manera que tú dices, Dios, aunque tal vez yo no soy el hombre, tal vez perfecto, el hombre que yo quiero ser, pero tú has sido fiel. Amén. Y ha sido tan grande que, pues te digo, aquí estamos y a través de los procesos de lo que vivimos en nuestra vida, si no es por la fidelidad de Dios, no estaríamos aquí. Amén. Ahora que dijiste eso, ¿verdad? En el proceso y de dónde has llegado. Si tú tuvieras de frente a la persona más joven, que era Leo, ¿verdad? Tú, más joven. A mí yo joven. Cuando empezaste en el Evangelio, ¿verdad? Cuando empezaste a caminar, ¿qué consejo tú le darías a ese joven, a ese Leo más joven? Wow. Que se preparara. Amén. Le diría que se preparara, decía mi papá, que tuviera plies de plomo, porque lo que venía no iba a ser fácil. Y entonces, a veces uno quisiera regresar el tiempo, ¿va? Y volver a este joven y en la vida se cometen muchos errores. Otra vez dice, no, si yo hubiera saber sabido, no lo hubiera hecho. Pero de los errores tienes que aprender también, porque te hace mejor persona. Amén. De los errores tienes que saber de que si los vives es para mejorar, no para empeorar. Y siempre a veces a los jóvenes siempre les decimos, ¿verdad? Y a nuestros propios hijos, no hagas esto porque ya lo vivimos. Y realmente a veces decirle a ellos que no cometan ese mismo error es porque uno ya lo vivió y sabes lo que puede suceder. Pero lamentablemente a veces no nos hacen caso y quieren vivir su propia experiencia. Pero te digo, yo pienso que pues eso fue lo que le diría a ese Leo joven, es que se prepare para lo que viene y que no tenga miedo, que lo que venga. Amén. Que eso le va a hacer más fuerte y que Amén, así te va a fortalecer, ¿verdad que sí? Y ahora mirando hacia más adelante, ¿verdad? Ahora eso es mirando hacia atrás, pero y ahora mirando hacia adelante. Cuando llegue ya el momento, porque sabemos que aquí estamos prestados en la tierra por un momento. Ya que llegue el momento que ya tú no estés en la tierra más nada, ¿cómo a ti te gustaría que recuerden tu servicio en el Señor? el otro día daba una prédica acerca de eso, Amén. de dejar huella. Amén. Y le preguntaba a algunos hermanos y le decía que ¿cómo te gustaría que fuera cuando tú ya no estés aquí? ¿Qué diría la gente de ti? O sea, ¿qué piensas tú? Imagínate tú aquí en tu ataúd y que la gente esté hablando de ti. ¿Qué te gustaría que dijeran de ti? Ah, que ese hermano, qué bueno que se murió, o qué bueno que está, porque nos hacía la vida imposible, Wow. o diferente. Entonces, uno en la vida, pues yo sé que uno tiene que marcar la diferencia y uno tiene que sembrar para cosechar. Entonces digo, el día que el Señor nos llame y si alguien algún día nos recuerda, pues que sea como mi hermano Leo me ayudó en esto y fue una ayuda para mí, o sea, fue una bendición a mi vida, o que no se me recuerde como alguien y qué bueno que se fue, sino alguien que pudo marcar la diferencia, alguien que pudo levantar a alguien, que pudo ayudarlo, que independientemente de todo, que haya sido de bendición, no piedra de tropiezo, que la gente pueda ver que dejaste buenos frutos, que sembraste buena semilla. Amén. Para cuando amén. venga el tiempo pueda recoger esa semilla de que tal vez yo ahorita digo el trabajo que nosotros hicimos en México hace tiempo cuando estaba joven yo he ido y todo lo que se sembró allá sigue todavía teniendo como que o sea, sigue creciendo. Y tú ves eso y dices, wow, lo que algún día nosotros comenzamos cuando éramos jóvenes, todavía sigue y está llevando buenos frutos. Amén, entonces amén. todo eso como que te motiva, ¿va? Y decir, el trabajo que tú hiciste anteriormente no fue en vano. Amén. Entonces lo mismo estamos haciendo ahora, ¿va? Para lo que el trabajo que se haga ahora en un futuro pueda crear frutos. Amén. Yo sé que Ahí no era somos perfectos. Ahí era donde quería llegar. Próximo, para ti, ¿qué significa dejarle en un legado a las próximas generaciones? Eso, de ser un buen, ¿cómo se dice? Un buen ejemplo, un buen, se me fue la palabra, de alguien que como que fue tu maestro, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra ahorita.
Sí, dejar lo que es la descendencia, lo que es o sea, el aprendizaje. Cuando alguien dice él fue un mentor. Oh, el mentor, ok, Sí, la entonces, mentoría, ok. Dejar algo y decir, no, fue mi mentor, fue mi inspiración para poder hacer esto. Y yo sé que independientemente de todo lo que vivimos, te digo, vivimos en este cuerpo y no somos perfectos. Pero dejar huella eso es algo bonito, que cuando tú estés, que la gente pueda decir, wow, te recuerden como alguien que decía, oh, mira cómo lo hacía el hermano y así vamos a hacerlo. Porque eso es tal vez no a todos nos gusta que a veces tú pongas de ejemplo a alguien que marcó tu vida, ¿va? Porque como que sientes celos o sientes que si yo hablo de tal hermano que está aquí ahorita se va a ofender y va a decir que ¿por qué lo menciono tanto? ¿Por qué digo? Pero eso es algo que pues tú dejaste, ¿verdad? Como que algo hiciste bien. Amén. Entonces que se vea que pues algo hiciste bien para poder ser recordado bien. Espero que no me recuerde. Amén, amén. No, y amén. Leo, a mí siempre me encanta hablar con personas como usted, ¿verdad? Que han llevado muchos años en el Evangelio, especialmente como pastor joven, ¿verdad? Algo que siempre me gusta es aprender de los hermanos y de las personas que llevan muchos años en el legado, ya llevan muchos años en lo que es el caminar con Cristo. ¿Qué consejo me darías a mí para ayudar mejor a los miembros de la iglesia y hacerlos que tengan una mejor experiencia en la iglesia? ¿Como pastor? Como pastor. Una pregunta muy... Pienso que para ser yo nunca lo he sido, un pastor, pero hablando desde el punto de vista donde yo estoy, desde afuera, yo sé que no hay un manual para ser pastor, ¿verdad? O sea, hablando escrito por un hombre, pero tenemos el manual que es la Biblia, la cual es el mejor manual que tenemos. Amén. Y como te digo, o sea, para tú poder dirigir una iglesia, cuando tú comienzas, es muy diferente cuando tú comienzas una iglesia desde ceros, que la comienzas tú, a llegar a una iglesia que ya está formada. Son dos cosas muy diferentes. Y cuando tú llegas a una iglesia y sabes que empiezas a formar una iglesia, o sea, desde ceros, tú vas a hacer que la iglesia sea como tú quieres que sea, o sea, tú lo vas a adaptar a la forma que tú lo estás haciendo. El problema es cuando tú llegas a una iglesia que ya está formada, que ya la idiosincrasia de la iglesia es diferente. ¿Por qué? Porque ya tienes que adaptarte a cómo ellos son. Ejemplo, y tiene que ver mucho las culturas, aunque las culturas tal vez no tiene que ser un impedimento, pero influyen mucho. Porque si tú llegas a un lugar donde existen puros mexicanos y tú eres puertorriqueño, tal vez hay puros puertorriqueños y llega un mexicano, va a haber un choque ahí, ¿no? De culturas, aunque eso no debería ser un problema, pero sin embargo sucede. Entonces, en esa situación uno tiene que conocer, y es muy diferente llegar a una iglesia donde hay puros jóvenes a donde ya hay mayores de edad. Y yo pienso que sabes a lo que me refiero cuando hablamos de gente que ya es mayor, piensa diferente que los jóvenes. Porque ellos van a sentirse incómodos en algunas cosas que tú vas a hacer porque tú eres joven y tú quieres llegar y motivar de alguna manera, y ellos se van a sentir así como que está en pecado, ¿verdad? Porque hasta su manera de vestir veste diferente y su manera de hablar habla diferente. Entonces causa en los hermanos un poco de... Pero te digo, no tiene que ser eso, pero yo digo, estoy hablando porque yo no he sido pastor, ¿verdad? Sí. Pero estoy hablando desde acá, digo. Sí, yo pero más o menos un consejo que tú darías. Entonces, a lo que yo pienso y digo es que uno tiene que conocer a cada uno de lo que son partes de la membresía de la iglesia, cómo son cada uno de ellos, porque yo no puedo llegar a imponer algo que yo pienso que está bien y va a afectar a los hermanos, porque nosotros lo hemos vivido, yo te lo digo, lo hemos vivido. Entonces, que tú llegues a imponer de la noche a la mañana algo, eso va a dañar la iglesia. Porque en lugar de, tal vez para ti está bien, pero para muchos no va a estar, o sea, no van a estar de acuerdo con lo que tú haces. ¿Por qué? Porque su idiosincrasia es diferente. Entonces, uno tiene que conocer a cada uno de los miembros que tú tienes en tu iglesia, qué piensa, cómo es la manera en que ellos piensan, la manera en que ellos han caminado, cómo han sido dirigidos por sus anteriores pastores, qué es lo que les ha parecido y qué no. Y a partir de eso empezar a trabajar, ¿verdad? A partir de eso de no querer cambiar de la noche a la mañana algo que les va a afectar. Entonces, yo pienso que sobre todo eso y amor a la obra. Amén, amor. Porque si no amas lo que haces,
te va a causar lo que me causó a mí, el estrés, la ansiedad. Amén, amén. Y los pelas, las canas que te van a poner Amén, blancos, amén. los pelos que te van a poner blancos. Amén, amén. Entonces, Ah, yo pienso que el amor a lo que tú haces, ¿verdad? Sí, sobre todo si tienes el llamado. Si uno tiene el llamado, no te va a causar un problema alguno, ¿verdad? Porque sabes que lo que Dios te va a dar, te lo va a respaldar. Moisés decía, Señor, y el Señor lo mandaba, pero decía, Señor, si tu presencia conmigo, yo no voy. Yo no voy. Yo no voy porque yo sé que yo voy a fracasar. Amén. De igual manera, si tú no tienes el llamado y tú te avientas a hacer algo que Dios no te mandó a hacer, Hey, lógico que vas a fracasar. Amén, amén. De igual manera en el pastorado, ¿va? Si Dios te llamó al pastorado y Dios te llamó para hacer un trabajo en la obra, Dios te va a respaldar. amén. Pero hay que usar la sabiduría. O sea, hay que Amén. ser sabios para poder, yo sé que no es fácil. Yo sé que el trabajo del pastorado no es fácil. ¿Por qué? Porque debe haber ética cristiana y ética pastoral. De qué cosas decir y qué cosas no se deben decir. Yo Sí. pienso que dentro de lo que es el caminar que uno tiene, cuando tú vas que haces tu escuela o como que estudias, Estudios, sí, sí. ahí tú aprendes lo que es la ética cristiana y la ética pastoral. ¿Qué tienes que decir y qué no tienes que Sí. decir? Porque de ahí implica cómo tú hablas para la iglesia. Entonces todo eso Amén. te ayuda para que tú puedas ser una mejor persona y un pastor con una iglesia saludable y un pastor que la iglesia lo ame, ¿verdad? Y que no esté esperando decir, no, pues a ver a qué horas termina este pastor. Amén. Entonces, yo sé que el Última- camino no va a ser fácil porque te Sí. vas a encontrar con diferentes caracteres. Cada quien es diferente en su forma de ser. De porque- pensar y de ser. Sí, porque te digo, no te vas a Sí. encontrar con una persona que piensa igual que la otra. Hey, Y entonces, pues te digo, eso pasa cuando tú llegas a una iglesia que ya está formada. Pero cuando tú la formas desde ceros, tú sabes que, o sea, tú la estás trayendo y tú la estás formando, tú la estás adoctrinando. Pero cuando ya una persona ha sido adoctrinada, pues entonces, pues de repente llegas. y últimamente, pues todo esto se trata de construir relaciones, Sí, ¿verdad? Y ayudar a la gente, y eso es buen consejo, conocer a las personas individualmente. Cada persona tiene su forma de pensar y pienso que eso es real, así como una iglesia nueva a una iglesia que ya está formada, ¿verdad? Conocer a las personas uno a uno, sí. ver cómo ellos piensan y ver hacia dónde el Señor los quiere dirigir. Y pues eso está buenísimo, hermano, en verdad que sí, gracias por ese consejito. Pero algo que pues me gustaría preguntarte ya para cerrar, la última pregunta que te tengo, hermano. Échame la última. ¿Qué tú le darías consejo, ¿verdad? O experiencia a las personas que nos están viendo, a los hermanos en Cristo, a todas las personas que nos están viendo? Y ¿qué consejo tú le darías a esas personas y qué te gustaría compartir antes de terminar en esta serie? Bueno, para las personas que nos están viendo, tal vez sean personas que no conocen del Señor, ¿verdad? O tal vez sean personas que ya han vivido dentro del, o que son cristianas, porque pueden haber muchos tipos de personas que nos estén viendo, tanto Sí. personas que no conocen a Dios, personas que estén apartadas del Señor, o personas que estén dentro de la iglesia, ¿va? Y que están en una batalla. Y para aquella que no conozca al Señor, pues la Biblia nos enseña de que tenemos que compartirles de la palabra. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, ¿va? Que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo sé que venir a los pies del Señor no va a ser una tarea fácil. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarnos con... la Biblia habla de desiertos, ¿va? Donde tiene uno que pasar. Amén. Habla de tribulación, de uno tiene que pasar. Entonces la vida cristiana en sí no es una vida fácil, porque la Biblia habla de dos caminos, uno que es el ancho y otro que es el angosto. Y el ancho es pues donde tú disfrutas de todo lo que tú quieres, pero el angosto es donde hay sacrificio, lo que yo te decía hace rato. Amén. Entonces, aquellas personas que no conocen de Dios, si están pasando por una situación difícil en su vida, la mejor solución es Cristo. Porque hay un canto que dice, si en el mundo has caminado y la paz no has encontrado, prueba a Cristo. Amén. Y entonces, y a las personas que pues están alejadas tal vez, y por algunas circunstancias se fueron de la iglesia y porque dijeron, no, aquí todos son hipócritas. Amén. Por cualquier cosa. Entonces, la iglesia no es un lugar donde no haya gente perfecta. Ahí es un hospital donde todos están
pasando por alguna enfermedad, hablando del área espiritual, ¿verdad? Y si vamos ahí es para encontrar refugio. A veces decimos, no, la iglesia venimos a buscar paz, pero a veces nos encontramos con situaciones difíciles y que hermanos aquí peleando, haciendo estas cosas, y como que nos desanima eso, ¿verdad? Pero en la Biblia en ningún momento nos dice que no tenía que pasar esas cosas. Dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Entonces la Biblia habla de perseverancia. Si alguien se alejó y se apartó de los caminos del Señor, dice la Biblia que nunca es tarde para regresar. Vemos la vida del hijo pródigo, que él hizo y deshizo y destruyó todo lo que tenía, todo lo bueno que tenía lo hizo, lo acabó. Pero llegó un momento en que volvió en sí y dijo, pues, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Amén. Y dijo, mi padre ya tiene siervos y los siervos comen mejor que yo. El mundo eso te ofrece, te va a dar todo lo que es los desperdicios para echárselos al marrano. Y a veces de eso está comiendo la gente. Y para los hermanos que están dentro de la iglesia, animarles a que continúen. Yo sé que, como dije hace rato, no es cómo empieces, sino cómo vas a terminar. Y yo sé que Dios quiere levantar un pueblo. Esta generación es una generación maligna y perversa, pero donde hay un remanente que Dios está levantando, y ese es el pueblo. Y que todo lo que está sucediendo hoy en día es señales de que Cristo viene. La Biblia nos habla de las 10 vírgenes, las 5 insensatas, las 5 imprudentes. Y hoy en día estamos pasando por eso, porque hay que llenar esas lámparas, porque Cristo viene ya. Y como la pregunta es, ¿en cuál de los dos estamos? Porque muchos pueden estar entre la iglesia y pueden tener sus lámparas. Amén. Y las tienen. Pero ¿saben una cosa? No las están llenando de aceite. Amén. Entonces nosotros podemos estar dentro de la iglesia y podemos estar con nuestra lámpara porque tenemos ¿cómo se dice? Tenemos la herramienta para poder echar el aceite. Pero simplemente que no la estamos usando. Entonces, si Dios nos ha provisto de esa herramienta que es la lámpara, hay que llenarla. Porque llegará el novio y ¿qué va a pasar? Vamos a querer ir con aquel que ya la tiene. Dice, hey, deme de tu aceite porque ya el novio está llamando. Y dice, no, tú no quisiste usarlo y tienes la herramienta pero no la llenaste. Entonces yo pienso que ese es el tiempo que estamos viviendo hoy en día. Amén. De que hay que usar la lámpara para llenarla. Amén. Para ser las 5 mujeres prudentes que supieron lo que venía. Y yo pienso que lo que está sucediendo hoy en día es para que ya el pueblo se ponga, o sea, seamos sabios en lo que está sucediendo. Amén. Porque algún llamado está haciendo el Señor a decir, ¿sabes qué? Hey, ya estoy listo para ir. Amén. Así es que esas lámparas hay que llenarlas. El consejo sería, llena tu lámpara y prepárate. Porque estamos en tiempos malos y los finales se acercan. Amén. Amén. Gracias, hermano, por estar aquí con nosotros hoy. En verdad que sí, que pues estuvo buena la conversación. Y pues gracias a todos los que nos están viendo a través de las redes. Si te gustó, dale share, compártelo, dale like. Y aquí estamos de nuevo con el hermano Leo. Y aquí estamos en el criterio del ministerio, en donde tenemos historias reales, fe auténtica y un impacto eterno. Dios te bendiga mucho. Comparte este video y ahí gracias por sintonizar. Y me siento privilegiado por ser el primero. Gracias, guerrero. Amén. But if the people we overlook today are the same ones we'd admire if we knew their